Bueno, acá Gonzalo Javier plantea lo siguiente: el gobierno progre, lo pone entre comillas, de Cristina, reprimió a los trabajadores usando la mano dura de Bernie. ¿Quién puede asegurar que Lula y su alianza derecha no hará lo mismo con los trabajadores brasileños? Y lo dice así todo, en lo personal, como algo positivo de que haya ganado Lula y no Bolsonaro. Desde alguna, como conclusión, en esta expresión un poquito confusa, dice: ¿con qué fundamento político serio se puede llamar a los trabajadores a votar a Lula? Bueno, yo quiero decir... Bueno, acá quiero agregar otra pregunta. Gonzalo Bell dice que el Lula actual no es el de aquellos viejos tiempos populistas. Hoy se presenta con alianzas claramente de derecha. Entonces, y pregunta: ¿acaso apoyar a Lula no sería convalidar el engaño capitalista? Suponer que hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Junto las dos preguntas porque tienen que ver con el tema del voto a Lula, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero aclarar el primer punto. Sobre si Lula puede reprimir o dejar de reprimir. Indudablemente un gobierno capitalista no se va a privar de reprimir a los trabajadores cuando tenga que ocurrir. No tiene las Fuerzas Armadas y la policía simplemente para mirarlas por televisión. El presupuesto del Estado todos los años bajo Lula va a fijar una suma para mantener a la policía y al ejército. Son gobiernos capitalistas. Pero yendo más a lo menudito, Mujica, el Tupamaro, reprimía también a los trabajadores. Por ejemplo, nosotros hicimos una manifestación a la Embajada de Uruguay porque no ya Mujica, pero también Mujica, sino la intendenta de Montevideo, que era del Partido Comunista, declaró lo que se llama la esencialidad del trabajo de la recolección de los residuos urbanos para combatir una huelga de trabajadores de residuos, declarándole ilegal. Así que si el Partido Comunista de Uruguay y Mujica combatían a los trabajadores entre tantas otras cosas, lo mismo podría ocurrir con Lula, y lo mismo además efectivamente ha ocurrido de una u otra manera en las diversas gestiones de Lula y de Dilma Rousseff. La idea de que el Lula de hoy no es el de aquellos viejos tiempos populistas puede ser correcta, pero de grado, una diferencia de grado, no sustancial. Porque Lula llega al gobierno en 2003 y su preocupación principal es llegar a un acuerdo con el FMI. No lo digo yo, lo dijo Lula en la campaña electoral. Yo lo primero que traté de hacer fue un acuerdo con el FMI. Lo dijo ahora respecto a cómo se vio en 2003. Es más, nombró al expresidente del Banco de Boston presidente del Banco Central de Brasil. No sería para acomodarse con los trabajadores. Y además, y siempre lo repito porque creo que es fundamental, se reunió con el presidente del Citibank, que en aquella época se llamaba William Rhodes, y esto lo cuenta el presidente del Citibank, para llegar a un acuerdo con el Citibank y nombrar y llegar al acuerdo con el FMI y nombrar al presidente del Banco de Boston, porque el Citibank había bloqueado el crédito comercial a Brasil hasta que no se llegara a este tipo de acuerdo. Por lo tanto, Lula, etcétera, son rehenes del capitalismo y son, viniendo del campo popular, llamámoslo así, viniendo del sindicato metalúrgico, viniendo son agentes del capital dentro de la clase obrera. Entonces viene la pregunta del millón: ¿y por qué lo votaron? En primer lugar, hay que disipar algo que es un verdadero fraude electoralista. El apoyo electoral no significa un apoyo político.
puede ser una maniobra política, y es siempre una maniobra política. En particular, cuando se trata de una votación de balotaje entre dos candidatos finales. Acá había un candidato profascista y un candidato, digamos, liberal, de alianza con los capitalistas, pero que no representaba el ala fascista de la burguesía brasileña. ¿Quién es el ala fascista de la burguesía brasileña? El que tiene las milicias parapoliciales en Río de Janeiro, ¿no es cierto? El que le hace la guerra civil a los campesinos en la zona de la Amazonía. Es decir, el que ha hecho movilizaciones golpistas, incluso cuando era presidente, golpistas en el caso contra la perspectiva de una elección que pudiera darle el apoyo a Lula. Entonces, si uno se coloca en la lucha contra el fascismo y en la lucha por derrotar al fascismo, y derrotarlo no con los métodos de Lula, sino con los métodos de la lucha de clases, es decir, con los métodos de la organización obrera, de los piquetes obreros, de la huelga general, del gobierno de trabajadores, en estas circunstancias está obligado a maniobrar y decirle a los trabajadores: ustedes tienen confianza en Lula, o mejor dicho, tienen un temor descomunal a Bolsonaro. Bueno, a Bolsonaro lo vamos a derrotar con métodos contundentes, no con una papeleta electoral, pero acompañamos la derrota electoral de Bolsonaro, porque de lo contrario, ¿qué va a pensar un obrero? Este es un charlatán. Como me promete una futura lucha de clases muy definitiva, muy consecuente, me la promete, solo para esconderme que ahora le es indiferente que triunfe Lula o Bolsonaro. Para mí, trabajador no es indiferente. Entonces acompañamos a ese trabajador, advirtiendo en el voto que nuestra política y nuestros métodos son diferentes, y que Lula no solo es incapaz de luchar contra Bolsonaro, sino que puede llegar a un compromiso con él o con sus principales vertientes, y que ya lo está haciendo. Porque el principal apoyo de Bolsonaro es el alto mando de las Fuerzas Armadas de Brasil. Y Lula ya ha tenido varias reuniones con las Fuerzas Armadas de Brasil, porque tiene un choque anterior en virtud de que Dilma Rousseff había querido crear una comisión de la verdad por la desaparición en la época de la dictadura, y además quería hacer algo perfectamente constitucional, como es que el Senado sea el encargado de votar los ascensos y designaciones en las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas de Brasil reclaman para ellas el monopolio total, sin injerencia alguna, del manejo de las propias Fuerzas Armadas. Todo esto Lula lo va a hacer, pero nosotros acompañamos esta experiencia, atravesamos esta maniobra política. No nos depositamos en una promesa futura ni en una declaración escolástica sobre los métodos de lucha, sino que defendemos los métodos de lucha que corresponden para destruir al fascismo, y no nos apartamos de los obreros, que son los únicos que con esos métodos de lucha van a derrotar al fascismo, porque no van a ser los métodos de lucha de sectores de la pequeña burguesía progresista los que van a derrotar al fascismo. Para derrotar al fascismo necesitamos dos cosas: los métodos de lucha que pueden efectivamente derrotar al fascismo, que es en definitiva la revolución y el gobierno de los trabajadores, y la clase obrera tomando esos métodos de lucha. La idea de que un apoyo en segundo turno en estas circunstancias implica un apoyo político es expresión de una valorización desmesurada de las elecciones. Es decir, yo voté por este tipo con toda esta posición en una elección de características tan especiales como las que hubo en Brasil. Si lo voté en una elección, quiere decir que ya soy Mefistófeles, vendí el alma al diablo, ya me incorporé al lulismo. De ninguna manera.
De ninguna manera es una maniobra política. De lo contrario, toda la política se reduciría a hablar de uno mismo. Si está prohibida la maniobra en que voy con este para derrotar a este, voy con esto. Si está prohibido pelear al lado del enemigo de mi enemigo, en todas las circunstancias, caigo en una posición autorreferencial. Solo confío en mí mismo e invito a los demás a que hagan lo mismo. Es una reverenda estupidez. Es decir, que no se entiende lo que es una estrategia revolucionaria. En una estrategia revolucionaria hay momentos que es correcto pelear junto al enemigo de nuestros enemigos, y en este caso, por lo menos durante de 8 a 18, por lo menos durante 10 horas. Es un periodo limitado. Es un acuerdo de 10 horas. Y esto es importante que sea entendido, porque sin esta metodología, sin esta estrategia, la victoria del proletariado sobre la burguesía internacional es imposible.